Y vamos a comenzar el capítulo 9, que es uno de los dos capítulos de Corintios que habla acerca de un tema que no a todo el mundo le gusta escuchar, o tratan quizás de evadir o no venir al templo en los momentos que se están tocando, porque como tienen que ver con dinero y ofrenda y diezmos y todo eso, hay algunos que si les permitieran arrancar estas hojas de las páginas de la Biblia, bien lo hicieran. Pero nosotros no, nosotros queremos estudiar, queremos conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos agrada, la queremos, la procuramos, y gracias por la presencia de cada uno de ustedes y exponernos ahora al estudio de la palabra. ¿Recuerdan 3 propiedades que debía de tener siempre una ofrenda? Una ofrenda debe de ser 3 cosas importantes: de voluntad, de corazón y con gozo. Son 3 cosas muy importantes para que esa ofrenda pues sea recibida por nuestro Dios, que es nuestro fin, es glorificarlo a Él. Pablo sentía cierta gratificación por el hecho, ¿verdad?, de que los corintios habían mostrado buena voluntad y celo por la obra del Señor. Él lo va a expresar ahora en estos primeros 5 versículos, pero me llamaba la atención el hecho, ¿verdad?, de que a nosotros los pastores nos da cierta gratificación cuando uno ve que la congregación a la cual uno ministra pues responde positivamente a las instrucciones y a los llamados santos que Dios va haciendo en nuestra vida. Cuando uno ve que hay una respuesta positiva, eso trae a uno cierta gratificación. Pero Pablo continúa exhortando a los corintios a que sean generosos, y ahora va a hacer énfasis en lo que es dar con alegría. Pablo procuraba 2 cosas esenciales al promover estas ofrendas y hablar de este asunto. Primero, que Dios fuese siempre glorificado por la gratitud y el mutuo amor que debe de haber entre creyentes. Cuando nosotros somos instrumentos para hacer algún bien, de cualquier índole que sea, siempre la persona prorrumpe en acciones de gracias hacia Dios. Y uno ha sido instrumento de Dios para que esa persona glorifique al Señor. Y también una de las cosas importantes de las ofrendas es que se alivien los problemas. O sea, que las personas pobres dejen de estar sufriendo. Que vamos a leer los primeros 5 versículos y después brevemente explicamos más o menos para entender lo que Pablo está escribiéndole aquí a los corintios. Vuelve a mencionar la colecta. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Ya esto era un tema que la iglesia conocía. Hace un año atrás ya se había empezado a hacer esa colecta. Así que él está diciendo: yo estoy tratando un tema que ya ustedes conocen. Dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ve cómo Pablo se sentía con esa gratificación de los corintios por la manera en que ellos habían respondido a este llamado. Ahí viene el pero: he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra.
sea, Pablo había enviado a 3 hermanos, a Tito y otros 2 acompañantes que estuvimos en el estudio anterior mencionando, para que se cercioraran de que todo lo relacionado a esta colecta estuviera en orden. Él quería, y ahí mismo él lo dice, prevenir que cuando llegara con los macedonios no los encontrara desprevenidos, y no tanto por vergüenza de ellos mismos, también para evitar su propia mortificación. Cuando Pablo viajaba de una ciudad a otra, a veces le acompañaban o le guiaban ciertos compañeros para asegurar de que él fuera bien en su viaje. Él se encontraba en Macedonia y como sus planes eran viajar a Corinto, de seguro que algunos hermanos le iban a acompañar en el viaje. Y Pablo quería que todo aquello con lo relacionado a la colecta se hiciera de una manera responsable, que todo estuviera a tiempo, pero sobre todo que fuera de buena voluntad y con alegría. ¿Por qué? Porque se trataba de los asuntos del reino de los cielos, no olvidemos eso. Todo lo relacionado a la iglesia, a la obra, tiene que ver con el reino de los cielos. Ahora, según los versículos 4 y 5, estas palabras parecieran como, no que nosotros lo decimos, pero hay quienes se han atrevido a decir de que en Pablo hay cierto doble ánimo o intriga, porque es como si él les hubiera dicho a los macedonios que ya los corintios lo tenían todo preparado. Y como él sabe que no es así, pues entonces tiene que enviar a estos hermanos para que cuando los macedonios lleguen, pues no les sea de vergüenza para él ni para ellos. Y que como que el doble ánimo y la mentira de Pablo está en haber dicho a los macedonios de que los corintios ya tenían todo eso listo cuando no era así. Esa es la opinión de algunos, pero nosotros sabemos que esta opinión no está de acuerdo, primeramente, con el testimonio del hermano Pablo y también con su carácter noble. ¿A qué se refiere Pablo con estas palabras? O sea, ¿cómo se justifica esto de evitar vergüenza, de evitar ser encontrado desprevenido por los macedonios? Bueno, lo que Pablo dijo a los macedonios era que los corintios estaban preparados para esto. Y sabemos que en ningún momento es mentira, porque en efectivo, él lo dice ahí, hace un año atrás ya ellos habían empezado a hacer esta colecta. Inclusive la hicieron con tanto celo y con tanta buena voluntad que sirvieron los corintios de inspiración a los macedonios a que los imitaran a ellos, y por eso estas iglesias se movieron a hacer la colecta. O sea, Pablo les dice, si estos corintios están preparados para esta tarea, ya eso lo había comenzado hace un año pasado, él lo dice ahí. Ahora, lo que sí pasaba es que aparentemente los corintios no habían terminado de hacer la colecta. Empezaron muy bien, pero no la habían terminado, quizás no le dieron la prioridad o la urgencia que meritaba hacer esa colecta, y lo que Pablo hace es enviar a estos hermanos para que ellos se encargaran de nuevo volver a promover la buena voluntad y el corazón de los corintios, y la iglesia y la ofrenda se recuperara. La idea general es como si él dijera, me enorgullezco de que estéis listos a actuar, pero para que mi orgullo se confirme, yo envío a Tito y sus 2 acompañantes para que se ocupen del asunto. Hermanos, además de eso, esta ofrenda apremiaba. ¿Por qué? Habían hermanos pasando hambre. Y en otras ocasiones hemos dicho que tener una buena voluntad es excelente, pero no se come con buena voluntad, no se come con disposición, hay que actuar. Y por eso era importante que esta colecta
se terminara. O sea, Pablo la propuso, que se recogiera para los pobres de Jerusalén, la había iniciado ya un año atrás. Les menciona este proyecto a los macedonios, de que los corintios estaban preparados para realizar su parte, y no quería llegar y encontrarlos desprevenidos, no preparados para hacer lo que hacía un año se habían propuesto. De ser así, entonces sí iba a ser causa. Primero se pone él mismo, como para que se echara sobre él la carga, pero él dice, más bien causa de vergüenza a ustedes, por no haber terminado lo que ellos comenzaron. Pero hemos hablado de que el tema de aquí del capítulo 9 es promover una generosidad con alegría, y esa generosidad la menciona el versículo 5. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Era importante que Tito y estos hombres fueran, claro, y les motivaran, les ayudaran, pero nunca sin perder este aspecto de generosidad y de buena voluntad y con alegría. Generosidad significa una ofrenda del fruto del amor, dada con buen ánimo, con alegría, que es el principio del ofrendar. Por eso él dice ahí, no como de exigencia nuestra, o sea, no como un fruto mezquino, algo más bien arrancado, arrebatado. La ofrenda debe de ser dada, nunca arrancada, nunca arrebatada, hermanos, nunca por obligación, sino de voluntad. Y si les ayuda, les sigue exhortando, mencionando ahora el versículo 6, una de las leyes que existen prácticamente aún en la naturaleza, la ley de la siembra. Dice, el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, nosotros sabemos que existe un reino que no es de este mundo, ¿verdad? Ese es el reino de los cielos. Jesucristo es el rey de este reino. Nosotros, sus súbditos, cuando Él vino a presentar este reino. No olvidemos que en ocasiones quisieron hacerle rey. Y Él dijo, no, yo no soy rey de este mundo. Yo estoy representando un reino que es el reino celestial. Ese reino se va estableciendo, según la voluntad de Dios, en los corazones de los hombres, a medida que van creyendo, van respondiendo al Evangelio, van siendo añadidos por Dios a formar parte de este reino. Me imagino que ninguno aquí se ha olvidado de ese glorioso día en que fuimos añadidos al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Conocen la fecha y el año, el mes? Sí. Ese día es inolvidable, porque ese es un día que nos marcó por completo. Es el día que vinimos a ser parte de este glorioso reino. Bueno, hermanos, la iglesia de Cristo trabaja para este reino. Es más, es su representante, es la embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Por tanto, tenemos que ser conscientes. El gobierno nos da ciertas ¿cómo se dice? Ciertas extensiones a las iglesias, pero no les ayuda financieramente. El gobierno no los apoya, no las sostiene. Sí, son exentas de taxes. Como una vez yo dije, mientras que el gobierno provee cárceles para corregir a los criminales y malvados, o para disciplinar y castigar a los malvados, la iglesia sana a los malvados. O sea, que hace un trabajo aún más efectivo que el que puede hacer el gobierno a través de su sistema judicial y carcelario. Porque las iglesias transforman las vidas, las sociedades, etc. Así que hacen un trabajo bien importante en las naciones.
Lo reconozcan o no, es así, es la verdad. Sin embargo, no reciben ninguna ayuda de ninguna parte. El reino de los cielos y la obra que hace la iglesia en esta tierra, es Dios quien la financia por medio de usted y por medio de mí. No hay otro medio, no hay otra forma. Es por medio de usted y por medio de mí. Fíjense qué tremendo es esto, que Dios es dueño de oro y plata y que Él, claramente lo dice en la Biblia, Él enriquece y Él empobrece. Pero cuánto placer le trae a Dios de que todos sus asuntos aquí en la tierra sea la iglesia su instrumento y quien financie su obra. Por eso que cada uno de nosotros como parte de la iglesia respondemos a esto. Como siempre les he dicho, tenemos que vernos que esto es algo, un privilegio grandioso, el estar trabajando para el reino de los cielos, y por eso respondemos con alegría de corazón y buena voluntad. Cada uno aportando pues su granito de arena, sea en el ejercicio de los dones, sea en las ofrendas, en los diezmos y ofrendas. Hay muchas maneras de participar en el reino de los cielos. Yo en una ocasión les presenté una bonita ilustración acerca de un rey, una leyenda, ¿no? de un rey de un país de viñeros. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan esa ilustración? Un país de viñeros, y era un rey bueno, un rey que sabía que sus súbditos estaban pasando por crisis financiera y no quería pues cargarles con más impuestos y con más carga financiera. A él se le ocurrió la idea de proponer de que cada uno pues le trajera un litro de vino, y con eso él ya después lo exportaban, y en vez de cargarles con impuestos pues les exigía un litro de vino. Para los viñeros eso no era nada, pero entre tantos pues se podía vender y poder echar adelante la economía. Bueno, llegó el momento de traer, cada ciudadano iba a traer su litro de vino al tremendo contenedor que tenían preparado, y cada uno empezó a echar su litro, pero uno de ellos dijo: ¿sabes qué? Yo voy a llevar agua, porque al fin y al cabo, entre tantos litros de vino, pues no se va a dar uno cuenta de que yo llevé agua. Y así lo hizo. Cuando el rey, todo el mundo terminó y probó el vino, resulta ser que todo era agua. Todo el mundo había pensado lo mismo. Todo el mundo llevó agua. El rey se enojó tanto que les triplicó los impuestos. La moraleja de esta leyenda es que hay veces nosotros pensamos, ¿no?, de que no vamos a hacer ningún tipo de efecto en algo, porque quizás lo que yo aporto es tan mínimo, tan poquito. Pero hermanos, cuando se trata de un conjunto de personas, sí se ve el resultado. De lo poco, de lo mucho que yo haga para el Señor, sí se ve. Porque si todo el mundo, y es lo que yo le digo quizás a algunos hermanos que tienen todavía problemas con el diezmo, con las ofrendas, si todo el mundo pensara como usted, ¿qué se pudiera hacer? Lo más probable es no pudiéramos estar en este sitio con aire acondicionado, sentándonos y escuchando y alimentándonos de la palabra de Dios. No pudiéramos costearlo, porque cada cual trae $1. Entonces imagínense, ¿qué podemos comprar con $1? Nada. Pero quiero decirles algo. La obra del Señor, el establecimiento del reino de los cielos, no lo va a detener nada ni nadie. Dios siempre va a levantar personas. Dios es fiel en sostener su obra, y su obra va a ir adelante, con usted o sin usted. Lo único que aquí se trata de algo muy individual, donde nosotros tenemos que vernos por lo que somos colaboradores de este reino, y que tan simple como lo dice esta ley, vamos a recoger lo que sembremos. Sembremos poco, vamos a recoger poco. Sembramos mucho,
vamos a recoger mucho. Pero Dios siempre, hermanos, va a proveer para su obra. Estamos a veces tan materializados que para soltar dinero tenemos que obtener algo. ¿Qué le parece eso? Tan materializados que para soltar dinero tenemos que obtener algo. Y les voy a explicar. Nosotros tenemos, en este momento, ¿verdad? Como iglesia, estamos colaborando todos en nuestros fondos pro templo, porque en verdad esa es nuestra meta, esa es nuestra necesidad. No que sea todo, porque Dios está obrando como iglesia, pero es algo importante. Nosotros estamos teniendo necesidades, hermanos. Nos cuentan nuestras hermanas de escuela dominical que hay veces en los salones hay personas durmiendo. Hoy mismo aquí había un muchacho que ya yo estaba a punto de levantarme en el piano y decirle, a las 7 comenzamos, ¿qué pasa? Ya yo estaba a punto, lo que pasé fue a tiempo, pero ya yo estaba a punto de decirle. Estamos un poquito agradecidos por esto, pero hermanos, hay que estar conscientes de todas estas cosas. Y todos estamos siendo llamados a colaborar con estos fondos pro templo. Y hay hermanos que se esfuerzan más que otros. Por ejemplo, hay hermanas, si ustedes las conocen, no tengo por qué mencionar los nombres, que se esmeran en usar sus propios recursos para hacer cositas y venderlas fondos pro templo. ¿Okay? Hay quienes compran, se lo comen, sea dulce, sea salado, pero se lo comen. Les quiero decir que esas personas no están ofrendando. Fíjense, están cooperando con la ofrenda de la hermana. Fíjate qué diferencia. Cuando usted da algo para recibir usted, eso no es ofrenda. No es ofrenda. Claro, no es que usted lo deje de hacer, porque entonces la ofrenda de la hermana se acorta. Y lo están haciendo de buen corazón. Y yo pienso en ellas como aquel que Dios le dio un talento y lo multiplicó. Porque no confundamos esto, hermanos. Lo que estaba sucediendo en el templo cuando Jesús purificó el templo era que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. O sea, lo que estaba pasando era que estaban comercializando con los animales, pero para lucrar. En otras palabras, como la ley exigía animales sin defectos, que tenían que ser perfectos, cuando sean pobres ellos no les importaban. Cuando traían animales, trataban por todos los medios de encontrar defectos y obligarles a comprar sus animales para que pudieran ofrecer las ofrendas, y por eso estaban lucrando. Por eso el Señor se enojó tanto, vino y con un látigo y purificó aquel templo. Pero lo que están haciendo las hermanas más bien es su talento multiplicándolo para ellas dar su ofrenda. Los que compran cooperan con la ofrenda de ellas, pero no están ofrendando. Yo quiero que ustedes tengan en sus mentes qué es lo que es ofrendar. Es dar. Dar. Siempre que usted ya recibe, usted ya no es ofrenda. Exacto, eso es lo que es una ofrenda. Eso es lo que Dios pide. Por eso, ¿cuándo usted ofrenda? Cuando echen el osito, o cuando viene el domingo aquí y echan el templo, en la casita. Cuando las hermanas han hecho garage sale, están ofrendando su casa, su energía. Todo el que lleva cosas para vender allí, están ofrendando. Todo el que se esfuerza en ayudar para vender, están ofrendando. Eso es ofrenda, cuando usted no recibe nada a cambio. Y todos los asuntos del reino, Dios lo ha querido financiar por medio de nosotros. Por eso, que conociendo nuestra inclinación al materialismo y el amor al dinero, después de presentar el principio de generosidad para ofrendar,
Pablo les aclara que sí existe la ley de la siembra y la cosecha. Nadie puede esperar recoger si no siembra. Este principio domina en el campo de donde comemos nuestros productos. Hermanos, si la persona no siembra una semilla o una cepa, no puede esperar recoger algo. Si se siembra poco, pues se recoge poco. Si se siembra mucho, mucho se recoge. Si se siembra pero no se cuida el cultivo, muere y no puede ser recogida. Y esta misma ley es usada también en lo que es la siembra espiritual para referirse a todas nuestras buenas obras. Sabemos que las obras en ningún momento nos justifican ante Dios, pero sí justifican mi fe, porque como en mi fe el fruto del Espíritu es amor, ese amor pues va a producir naturalmente obras que justifican la fe, y es en ese aspecto donde hay quienes siembran poco y hay quienes siembran mucho. En realidad todos estamos expuestos a circunstancias adversas. No sabemos si llegaría el momento cuando seríamos nosotros los necesitados. En esa ocasión eran los hermanos de Jerusalén, pero las cosas siempre pueden cambiar y más bien tenemos que abrir nuestras mentes a estos aspectos. Para recibir hay que dar. Me gustaría leer algunos versículos bíblicos. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Son palabras ya directas de nuestro Señor Jesucristo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A muchos de nosotros los hispanos nos gusta el café bien cargado. Y esto me recuerda a mí cuando uno va a hacer un cafecito expreso, como uno aprieta el polvo, lo aprieta más, lo aprieta para que quepa más, porque mientras más café, pues más fuerte sale, ¿verdad? En esta semana fuimos nosotros allá a Miami por un problema que tuvimos que resolver. Ya ustedes saben que fuimos también a ver a nuestra sobrina que estaba recién operada, y en donde comimos pedimos un café. Ese café que tomamos nos mantuvo, ya fue suficiente, nos mantuvo despiertos en todo el camino, en todo el viaje, casi no habíamos dormido en toda la noche anterior y estábamos como si nada, por lo fuerte que estaba aquel café. Para eso había que apretarlo, y es lo que la idea que el Señor está haciendo aquí. Si ya tenemos en nuestra mente que sabemos que estamos todos haciendo nuestro poquito y colaborando para el reino de los cielos, pues hay que esmerarse en dar un poco más al Señor, porque al fin y al cabo, para otras cosas de este mundo no escatimamos, hermano. Piense por un momento. Usted no va al doctor y le dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a pagar el copayment porque está muy alto. Lo siento, está muy alto, no se lo voy a pagar. Usted no dice eso. Usted paga lo que tiene que pagar. Usted pudiera ir, usted va a una tienda y están todos los productos, ahí está el precio, usted lo tiene que pagar, no lo puede regatear. Lo único que usted puede hacer es irse para otro lado y comprar en otro supermercado más barato. Pero el precio lo tiene que pagar y no protestamos. Ahí lo hacemos. Hermano, para lo único que a veces somos mezquinos es para las cosas del Señor. Piense por un momento si no es así, que es para las cosas del Señor. Esa es la idea que presenta aquí el Señor. Si tú a mí me das buena medida apretada, así mismo vas a recibir en tu vida. Otro versículo, Mateo 10, 42. Este es el que expresa el Señor, que no importa
cuán pequeño sea lo que nosotros demos para Él, si lo hacemos en su nombre, no va a dejar de tener su recompensa. Es cuando dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por eso es que el Señor nos dice, hay que hacer bien, pero mayormente a los hermanos de la fe, a los que están en casa, a ver si hay algún hermano que está teniendo necesidades, que aunque sea un vaso frío que tú des, porque es uno de mis hijos, no va a perder su recompensa. Y otro versículo, Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas 6, versículos 7 al 10, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Son leyes que bien podemos aplicar para todo aspecto de la vida cristiana. Y el Señor continúa llamándonos, más bien promoviendo en nosotros estas tres cosas que son tan importantes en una ofrenda: generosidad, o sea, el abrir ya nuestra mente de manera tal que comprendamos que parte de la vida cristiana es servir y dar. No podemos estar tan centrados en nosotros mismos. Hay que romper un poquito ese cascarón que nos rodea y comenzar a ver las necesidades de los demás y a estar dispuestos a ser generosos. Pero generosos de buena voluntad y con alegría. Porque si no es así, ahora, es tan fuerte la tentación y la atracción al dinero, hay que ser consciente que es así, que es por eso que se necesita exhortación y palabra, algo que me ayude a mí a ya dejar el ídolo del dinero. Y lo único que me puede ayudar a mí, hermanos, es saber de que soy parte de un glorioso reino, un reino que se está estableciendo por la iglesia como instrumento del Señor, y que al yo ser parte de la iglesia, sea poco, sea mucho, según uno prospere, lo que yo estoy dando, lo estoy dando para Cristo, para su reino, para su iglesia. Eso es lo que me tiene que llenar a mí de gozo y de alegría. La semana que viene vamos a tratar el versículo 7. Es uno de esos versículos que aquellos que tienen tristeza y pena en sus corazones, que no quieren diezmar, lo que no quieren, pero de alguna manera tienen que justificar su mal obrar, lo usan como apoyo para decir: no, mira, aquí en el Nuevo Testamento dice que uno dé como propuso en el corazón y con alegría. Y como mi corazón propuso dar 25 centavos con alegría, ¿cómo no va a estar alegre? Sí, con 25 centavos. No. Entonces eso es lo que yo doy y estoy bien con el Señor. Por eso yo les dije la ilustración del vino y del agua. Si todo el mundo pensara como ese hermanito, ¿a dónde llegaríamos? ¿Qué se pudiera hacer por la obra del Señor? Nada. Gracias por los hermanos que tienen sus pies sobre la tierra, sus prioridades en orden, y al dinero donde lo deben de tener, y al Señor en primer lugar en sus corazones. Que Dios les bendiga, hermano.